7 puntos. Esta semana de nuevo vamos a utilizar la técnica top down para tejer esta prenda, que bien podría ser un suéter o un vestido. Tú decides qué te gustaría hacer. Y bueno, como veis, la puntada queda súper bonita. Así que yo tenía muchas ganas de utilizarla y lo he ido posponiendo hasta que ha llegado el día. Lo estoy haciendo en el material en una lanita de 4 cabitos, de 4 hebras, para grosor de gancho número 4. Pero lo podrías trabajar también, ahora que empieza ya la primavera pronto, en un algodón. Yo voy a terminar ya con la lana. Creo que ya en este proyecto o otro más que tengo por ahí grabado. Pero bueno, ya pasaremos a los materiales más fresquitos. Me apetecía hacerlo con este material. El tema de talla lo vamos a empezar todo el mundo igual, porque como veis, el canesú es bien grandecito lo que es el inicio. Y yo creo que por aquí entran todas las cabezas y después cada una va a adaptar a su talla en el largo que vaya tejiendo de canesú. Yo he parado aquí porque ya tengo el largo de canesú para poder cerrar. Y en mi ancho estaría una medida de unos 44, 45, porque esto luego estira un poquito, ¿vale? 44 o así, para un contorno de 90. Tú llegas a tu contorno. Y el alto que he dado, si me voy aquí a la esquinita, es de 20 centímetros. Así que ahí he parado. He necesitado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 vueltas nada más. Te voy a explicar, antes de cerrar, te voy a explicar qué vamos a montar en el cuello. Serían 88 cadenas. Y luego repartiremos para las esquinas la misma cantidad. En delantero, espalda y brazos. Vale, pues sería... Repartimos, teniendo en cuenta... ¿Eran 21? Sí, sí. A ver, 21, 21, 42 y 42, pues son 21 y 21 más. Son 21, 21, 42, 84. 84 cadenas para repartir, más 1, 2, 3, 4 para las esquinas. Por eso 88 cadenas, para todo el mundo, ¿eh? Y ya lo que vamos haciendo en cada lado de los 4 se va repitiendo. Así que muy fácil. Vamos primero a hacer una vuelta en punto alto y a poner nuestras esquinas, y ya en la siguiente vuelta ya empezaremos con el patrón, con la puntada, ubicando los 3 primeros puntos palomitas, postcor o bodoque, como le quieras llamar, y a partir de ahí ya haciendo el dibujo, que es muy repetitivo y ya vais a ver qué fácil de hacer es. Aquí se irá creciendo hasta llegar a la medida. Bueno, voy a en una muestra a haceros el comienzo y ya pasaremos después a cerrar el canesú y continuar con la puntada todo el tiempo que queramos hasta conseguir el largo o de suéter o de vestido. Y después ya nuestra manga, que como veis va a ser una manguita bien, tampoco muy exagerada, pero sí va a ser grandecita, globito, porque luego la quiero entallar un poquito al codo. Esa es mi idea. Así que vamos a comenzar. Con mis 88 cadenas busco la primera y cierro con deslizado. Y ahora aquí vamos a empezar ya con la esquina. Hago 1, 2, 3 cadenas y un punto alto aquí mismo. Y ahora hasta la otra esquina haremos lo siguiente: una cadena, salto un punto y voy a hacer 19 puntos altos. 1, 2, así hasta 19. Tengo los 19, una cadena, salto un punto y hago una esquina. 1, 2 en la misma cadena, 2 cadenas de separación y de nuevo 2 puntos en esa cadena. 1 y 2. Y ahora repetimos. Tenemos que tener 4 lados. Ahora repito. Cadena, salto una cadena y hago 19 puntos.
Tengo de nuevo los 19, una cadena, salto una y hago una esquina. 1, 2, 2 cadenas, 1, 2. Una cadena y repito los 19. Aquí, como veis, tenemos los 19 más las 2 cadenas que estamos saltando, los 21 puntos en cada lado. Ahora, de nuevo hago los 19, la esquina, hago los 19 y cerramos ya la vuelta. Completamos la esquina que la dejamos a mitad y cerraríamos la vuelta. Bueno, pues he completado ya toda la vuelta. Tengo mis 4 esquinas. Esta la vamos a terminar ahora. Después de los 19, una cadena. Y aquí me he quedado una cadena. La salto y me voy a donde empecé. Y hacemos los 2 puntos que nos faltan para completar la esquina. Y cerramos la vuelta siempre haciendo una lazada y en la tercera cadena un punto alto. Hemos cerrado ahí y nos quedamos como en el centro del abanico. Y ahora vamos a trabajar vueltas del derecho y del revés, porque es la forma en la que yo he encontrado esa forma para que quede parejito todos los postcores, si no se nos van como torciendo. Entonces ya lo he hecho, yo he hecho varias pruebas, varias muestras y esta es la mejor forma, os lo puedo asegurar. No continúes siempre dando vueltas del derecho porque se te van a torcer. Entonces, una vuelta del revés, una del derecho, ¿vale? Voy a empezar con la vuelta del revés con el motivo. Tengo que girar y trabajo del revés. Empiezo la media esquina ya directamente haciendo un punto bajo, 2 cadenas y un punto alto. Y siempre empezamos así. Separamos con una cadena. En el espacio de la cadena de la vuelta anterior hago un punto. Y ahora voy a hacer 3 más. 1, los 3 primeros que me encuentro, 2 y 3. Tengo 4 puntos altos. En el siguiente punto voy a hacer el primer motivo con medios puntos. 1, 2, 3 y 4 medios puntos tejidos en el mismo sitio. Y ahora, como yo estoy del revés y quiero que el postcor se vea del derecho, voy a entrar de atrás hacia adelante contando 1, 2, 3 en la cuarta. Tomo la hebra y la paso. Y hago un momento que se me va. Y hago un punto ahí, un punto bajo. Entonces del derecho se nos va a ver la bolita. Ahora separo con 5 puntos. Trabajo los 5 siguientes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente punto repito la bolita con 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Cuento 1, 2, 3, 4 y de atrás para adelante paso la hebra. Y hago ahí como una cadena. En los siguientes 5 puntos hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces separamos las bolitas con 5 puntos. ¿Veis? Tengo que hacer otra bolita. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahí, y lo paso. Cadena. Y ya termino con los 4 puntos. Tengo que trabajar 1, 2, 3, en el espacio el cuarto, y mi quinto punto sería la cadena. Entonces estamos separando con 5 siempre. Aquí en la esquina, hago la esquina, que serían
2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y esto es lo que repetimos por los 4 lados. Ahora de nuevo hago una cadena y empiezo desde el espacio que hay después de la esquina, haciendo 1, 2, 3 y 4, y ya mi primera bolita de las 3 que van en cada lado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, de atrás para adelante y paso, cadena y separo con 5 puntos, ¿vale? 1, 2, así está 5 y hago otra bolita. Os lo voy a poner del derecho para que lo veáis cómo va quedando. Entonces ya tengo ahí ubicadas mis bolitas en el centro, digamos, de ese lado, y aquí ya estoy empezando el otro. Esto es lo que repetimos por toda la vuelta hasta llegar al final, y sería como la primera vuelta del motivo. ¿Puedes hacer los postcor con punto alto? Lo puedes hacer, y en vez de con 4 puntos, con 5 también, pero te va a quedar mucho más relieve, y yo quería que quedara una cosita así más discreta. Pero tienes la opción también de hacerlo si quieres el postcor, el grande, que es de 5 puntos altos, y cerrándolo igual. Bueno, pues continúo y nos vemos. Terminamos siempre con la cadena y completando la esquina. Aquí me faltan 2 puntos. 1, 2. Y el punto alto aquí sería la segunda cadena porque empezamos con un punto bajo. Aquí. Punto alto y giro. Y tenemos la primera vuelta del motivo. Vale, vuelta número 2. Estamos del derecho. Tenemos que ir haciendo derecho revés. Entro con punto bajo, 2 cadenas, un punto alto. Cadena. De nuevo trabajo 4 puntos. El primero en el espacio. Y los 3 siguientes. 1, 2 y 3. Y ya tengo 4 puntos. En el punto que me queda antes de la bolita, hago una bolita. 1, 2, 3 y 4 medios puntos. Ahora tengo que entrar de adelante para atrás porque estoy del derecho en 1, 2, 3, 4, en el cuarto punto. Paso. Hago una cadena y trabajo los 5 siguientes. El primero, el de la bolita. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya estoy en la bolita central. En la bolita central haremos una bolita antes y una después. Así que aquí hago 1, 2, 3 y 4 medios puntos. En el cuarto de adelante hacia atrás y me traigo la hebra, cadena. En la bolita hago un punto y en el punto siguiente hago otra bolita. 1, 2, 3, 4 medios puntos. En el cuarto pasamos la hebra, una cadena. Y ahora vuelvo a separar con 5. 1, 2, 3, 4 y el 5 es aquí la bola, y en ese punto que hay detrás de la bola hago una bola. 1, 2, 3, 4,
en el cuarto, paso una cadena y me quedan 3 puntos más el espacio, así que para los 4 puntos que tengo que hacer, 1, 2, 3, 4, cadena y hacemos la esquina. Uno, dos cadenas, 1, 2, cadena y repito todo lo que hemos hecho en este lado, que esta sería como la segunda vuelta del motivo. Bueno, pues, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Que estas bolitas van a ir abriéndose así y estas del centro se van a ir abriendo así. Ya hemos ubicado aquí, en vez de tener 3, vamos a tener 1, 2, 3 y 4, ahora a lo largo de varias vueltas, hasta que tengamos que volver a poner una en el centro, porque haya ya 11 puntos para poderlo hacer. Quiere decir que la siguiente vuelta, ahora mismo tengo aquí un punto en el centro, pero en la siguiente vamos a tener 3. Y en la siguiente, entre bolita y bolita, vamos a tener 5. Y en la siguiente, entre bolita y bolita, 7. Y en la siguiente, entre bolita y bolita, 9. Entonces, en la siguiente, que tendríamos 11, es donde repartimos 5, la bolita en el centro y 5. Y volveríamos a tener aquí, mirad. Igual es pronto para que os lo esté diciendo ya, pero es que ya te vas haciendo la idea. ¿Veis? Esta es la vuelta que estamos haciendo ahora mismo con las 4 bolitas. En la siguiente, tú vas a empezar siempre igual y vas a terminar siempre igual con tu esquina, tu cadena, 4 puntos, que aquí se ha perdido 1, 2, 3, 4, la bolita, 5 puntos, la bolita. En la siguiente ya van 3 en el centro y ya van 5 y 4. En la siguiente van 4, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 2, 4, 6, 7, 5, 4. En la siguiente 4, 5, 9, 5, 4. Y en la siguiente, que es la que te estoy diciendo que ya hay que ubicar de nuevo el comienzo del motivo, así que estaríamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas hasta aquí, hasta empezar de nuevo. Son 6 vueltas que se repiten. Serían 4, 5, 5, la bolita y 5, porque aquí ya hay opción a dejar 5 a cada lado y poner en el centro la bolita. Y repetimos todo de nuevo hasta ahí. Yo he tenido que repetir, han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 bolitas, 13 con el comienzo, que no lo voy a contar. Entonces sería 13 vueltas la que llevo, pero serían 11 vueltas de patrón del motivo. 12 vueltas de patrón porque son 6 y 6. ¿Vale? Entonces son 6 vueltas que se repiten. Cuando vuelvo a repetir la vuelta, 6 y 6 más de nuevo empezar otra vez el patrón con la vuelta 1, es donde yo voy a empezar ya a cerrar el canesú. Tú puedes cerrarlo, da igual, en la vuelta 1, en la 2, en la 3 del motivo, donde tú quieras que te dé ya el largo, pero a mí me ha coincidido así. Bueno, pues una vez explicado esto, yo lo que voy a hacer es continuar aquí, trabajando esta vuelta y vuelvo a hacer otra con vosotras. Completé la vuelta, termino con la cadena los 2 puntos y aquí en la segunda cadena el punto alto. Y de nuevo tengo que girar ahora la vuelta, la haremos del revés. Aquí no estás viendo los motivos, pero los vas a ir tocando y te vas a ir dando cuenta dónde están. Empezamos con el punto bajo, las 2 cadenas, el punto alto y la cadena de separación. Y ahora vamos a el espacio y hacemos el punto con el que estamos creciendo. Ahora van 3 más para tener un total de 4 y 3. Bueno, pues ya tendría que hacer la bolita. Y mirad, tengo aquí mi bolita
este es el punto que está antes y esta es la bolita, que se aprecia, que no creo que tengas problemas. Ahí hago la bolita, 1, 2, 3 y 4. Ahora tengo que entrar de atrás hacia adelante porque estoy del revés y lo paso. Cadena y separo con 5. El primer punto va en la bolita, en el punto de la bolita. 1, 2, 3, 4, 5 y ya estoy en el punto de antes de la bola, ¿veis? Aquí hago 1, 2, 3, 4, entro de atrás hacia adelante en el cuarto, así, paso. Ahora tengo aquí en el centro un punto, acordaros, o no, todavía no, no, todavía no, sí, mirad, estamos aquí ya en el centro, con lo cual aquí tengo un punto, pues tengo que hacer en la bola, en el punto y en la bola, ahora serían 3 puntos ahí en medio, o sea, ¿qué tengo que hacer? En la bolita, que es el siguiente punto que me encuentro, en el punto y en la bolita. No es tan visible porque estamos de revés, pero bueno, tú haces así y te das cuenta que lo has hecho bien. Gira. Y detrás de la bolita hay un punto y ahí hago una bolita. 1, 2, 3, 4. Entro de atrás para adelante, paso una cadena y ahora van 5 de separación. 1, 2, 3, 4 y el quinto que te coincide en la bola. ¿Veis? Y justo después de la bola va mi último motivo. 1, 2, 3, 4, de atrás para adelante, paso una cadena. Y ya termino con los 4 puntos. Cadena y esquina. Y repito, en los demás, en los 3 lados que me quedan. Completo la vuelta de esta forma y nos va a quedar, mira. A ver. Y nos va quedando así. Bueno, pues la siguiente vuelta que vendríamos del derecho. 4 puntos. 1, 2, 3, 4. La bolita aquí. 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. La bolita aquí, que está justo antes de la bolita esa. De nuevo, tengo que llegar hasta aquí. Hago 1, 2, 3, 4 y 5 porque aquí te encuentras 3 que se van a convertir en 5 porque haces en cada bola 1. Así que será cada 5 ya. Serán 4, 5, 5, 5, 4. Y en la siguiente vuelta, pues esto que estamos haciendo, 4 la bolita, 5 la bolita, pero aquí habrá 7. Y esa vuelta la estamos haciendo de esta del derecho, pues la de 5 es del revés, la de 7 es del derecho, la de 9 es del revés y ya la de 11, que es la 1, es la vuelta 1, o sea, sería ahora, estamos de derecho, revés, 5, derecho, 7, revés, 9 y derecho la vuelta 1, que van 5, 1 en el centro, 5. Así que así ya no voy a seguir porque
Es simplemente esto, y como ahora me coincide que tengo que cerrar en la vuelta 1, pues ya vaya a ver que voy a ubicar aquí. Es que todo esto de aquí se trabaja igual. Lo único que se va modificando es esta parte, que tú vas a ir aquí siempre creciendo. Desde que pones tu bolita, vas a tener que tener en las siguientes vueltas 1, 3, 5, 7, 9 y de nuevo la bolita. ¿Vale? Pero todo esto es igual siempre, se empieza con 4, se termina con 4, todo se separa con 5 hasta llegar al centro, siempre es lo mismo. Vamos a ir repitiendo hasta tener, en mi caso, las 12 vueltas porque he repetido 2 veces el patrón. Bueno, os dejé aquí con los 3 puntos que estábamos haciéndolo. Estábamos en la vuelta número 3. La 4 te queda aquí en el centro. Es que esto de aquí es igual. Siempre empiezas con 4, separas con 5 hasta llegar a la bola y ya te encuentras en el centro. Entonces, como esto es igual, pues continúas haciendo siempre esta parte igual. Lo que se va modificando es lo del centro. Entonces, la vuelta 1 es con la bolita en el centro. La vuelta 2 es con las 2 bolitas a los lados y en el centro un punto. La vuelta 3 con 3 puntos. En el centro las 2 bolitas a los lados. La vuelta 4 con 5 puntos, con 7 y con 9. Y de nuevo empiezas con la vuelta 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Y de nuevo empiezas con la vuelta 1. Yo ya, como he repetido 2 veces el patrón y tengo que cerrar el canesú, lo que he hecho es adelantar mis 2 puntos de la esquina y toda esta parte, que van 4 puntos, bolitas, 5 bolitas, 5 bolitas. Ya estoy en el centro. Esta es como la vuelta 1. Entonces, hago después de la bolita los 5 puntos. 1 en la bolita, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tengo que hacer el motivo. Ya estoy aquí en el centro, hago el motivo con los 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Estoy del derecho, entro de adelante hacia atrás, paso, hago una cadena y de nuevo los 5 puntos altos. Que el quinto es en la bola. Y justo detrás de la bola es donde hago de nuevo el motivo. 1, 2, 3, 4. Entro aquí en el cuarto, me traigo la hebra y hago una cadena. Y ya sigo hasta la esquina. 5 puntos, bolita, 5 puntos, bolita, me quedan 4 puntos, una cadena y 2 puntos. Solo haz 2 puntos porque ya vamos a cerrar el canesú. ¿Vale? Entonces esto sería como la espalda o el delantero, da igual. Y ya me voy a ir, vamos a suponer que este es el delantero, me voy a ir a la espalda directamente. Y una vez que ya completas el lado, haces los 2 puntos y cerramos la vuelta buscando tu cadena de inicio. Aquí tienes el punto bajo, las 2 cadenitas. En la cadenita de arriba, en la cadenita 2, cierro, hago una cadena y giramos del revés porque vamos a hacer la siguiente vuelta de revés. Ya tenemos cerrado completamente el canesú, ya solo trabajamos el cuerpo y dejamos independientes las mangas para el final. Bueno, pues tengo que hacer la vuelta, hemos hecho la vuelta 1, que es la que tenemos la bolita aquí en el centro, pero ya solo trabajamos estos dos lados, en vez de los 4, porque tenemos en las mangas el resto de los 2 lados que nos quedan. Aquí del revés, hasta un punto antes de la bolita, que es donde va la siguiente bola en esta vuelta, tengo que trabajar todo en punto alto. Entonces aquí tendría que hacer este, que es el segundo de esta parte de aquí. Y yo voy a empezar haciendo así el punto. Lo puedes sustituir por 3 cadenas, pero me gusta más empezar así y ya trabajo estos 2. Así que ahora mismo tendría 1, 2 más, ya serían 3. En el espacio hago un punto, tengo 4, 5, 6, 7. Y aquí ya tengo que hacer la bolita. Entonces hago aquí 1,
2, 3, 4. Como estoy del revés, tengo que entrar de atrás para adelante. Cierro y hago una cadena. Y ahora ya hago 5 puntos. Este coincide el primero en la bola de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya tengo, ¿veis? La bola y el punto antes, que es donde tengo que hacer el siguiente motivo. 1, 2, 3, 4. Cierro, cadena, de nuevo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí estamos en el centro. No, todavía no, el centro está aquí. Pero si os dais cuenta, es que se aprecia, aunque sea así en la sombra, se aprecia, todavía no estamos en el centro, ¿vale? Tengo que hacer aquí otra bolita. 1, 2, 3, 4. Cierro, de nuevo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí, estoy en el centro. Esta es mi bolita del centro. Si lo miramos del derecho, he hecho 1, 2, 3 antes de la bolita del centro. Voy a hacer aquí la 4 y hacia acá habrá otros 4. A ver, ¿cómo vamos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Aquí ha pasado algo. ¿Por qué no? No sé por qué. A ver. Que lo vea del derecho mejor. Porque 1, 2, 3, 4, 5 está bien. 1, 2, 3, 4, 5 está bien. Aquí haría un punto. Aquí una bolita. 1, 2, 3, 4, 5. Así que tengo que tener, que no sé si lo estoy haciendo, 1, 2, 3, 4. Es que tendría que llegar hasta aquí, con lo cual aquí estoy añadiendo uno que no es, porque al estar al revés no lo veo. No lo he visto bien. Me he metido mal. Me he metido aquí mal. Es aquí. Vale, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí. Aquí hago el motivo. 1, 2, 3, 4. Paso, hago una cadena dentro de la bolita. Como es la del centro, solo tengo que hacer un punto y a continuación en el siguiente punto, que sería este, porque aquí hay una cadenita, pero esta es que no es, porque no he cerrado bien el postcode y se me queda ahí una cadena. A partir de aquí tengo que tener la bolita y 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, va bien. 1, 2, 3, 4. Cierro la cadena y van 5. 1, 2, 3, 4. En el motivo va el quinto. Y de nuevo
la bolita. 1, 2, 3, 4. Son 4. Cierro cadena. Ahora 5. Voy a completar este lado, ya el siguiente lado lo hacéis vosotras. 2, 3, 4, 5. Que el quinto va en la bolita. Recordad, para ubicarte cuando estás del revés, que no estás viendo tanto, va 1, 2, 3, 4 hasta el centro, y a partir del centro ahí van puntos y van 4 bolitas otra vez. Las bolitas de este lado derecho te las encuentras antes de la bolita de la vuelta anterior. La bolita que tienes que hacer va después de la bolita de la vuelta anterior, en vez de antes, porque va hacia allá. Pero bueno, también sabiendo que van 5 puntos de separación entre bolita y bolita, pues no debes de perderte. 1, 2, 3, 4. De nuevo van 5. Aquí va otra bolita que ya es la última de este lado. 2, 3, 4. Ahora van todos los puntos que van en el centro antes de esta bolita, que serían 1, 2, 3, en el espacio 4, 5, 6, 7, a ver, 7, 8, en el espacio 9, 10, 11, 12. Van 12 porque ya este es el que va antes de la bola y ya tengo que hacer aquí el comienzo de la otra parte, haciendo aquí igual que hemos hecho en la espalda. 1, 2, 3, 4 a un lado, 1, 2, 3, 4 a otro, ¿vale? Y entonces ya sabemos que en medio, o sea, medio quiero decir en la parte de los costados, te van 12. Aquí, como empezaste con 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 antes de la bolita, pues hasta 12 tienes que tener 5 más, que sería como yo hago aquí la bolita, en este de después, 1, 2, en el espacio 3, 4, a ver, aquí que he contado mal, 1, 2, 3, 4, 5, y ya tengo con los 7 los 12. Tienes que terminar después de la bolita con 5. Pues seguimos con la vuelta, que ahora ya voy por el delantero, y aquí ya, como tengo la bolita ahí y un punto antes, pues ahí es donde tengo que hacer ya, empiezo a hacer las bolitas. 1, 2, 3, 4, cadena, separado con 5, hago bolita, ¿vale? Así, voy a completar la vuelta y ya daríamos la vuelta siguiente del derecho. Completada la vuelta, ya tengo aquí los 5 con los que tenía que terminar. Y en el primer punto hago un deslizado. Es aquí, pero a ver que lo encuentre bien.
cadena, giro y estaríamos del derecho. Empezamos una nueva vuelta. Vale, pues yo sé que tengo que ir hasta un punto antes del motivo para hacer el motivo antes, con lo cual en esta ocasión tengo que empezar con 1, 2, 3, 4 y 5 en vez de con 7. Y ahí es donde hago. ¿Por qué? Porque voy hacia acá. En vez de hacia acá, recordad que cuando terminamos la vuelta teníamos 5. Aunque la empezamos con 7, pero se queda al otro lado. Tú terminas con 5, es lo que te vas a encontrar. Con lo que has terminado es con lo que te vas a encontrar cuando des la vuelta del derecho. Entonces ahora tengo 1 menos, que es 4, porque me tengo que quedar aquí como 1 antes. Y vamos a terminar también con, en vez de con los 7 que empezamos, vas a terminar con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? ¿O no? O también terminas con 5. Sí, claro. Eran 12 menos 2. Son 10. Terminas con 10, con lo cual empiezas con 5 y terminas con 5. Vale. Ahora ya el patrón. Se está viendo lo que tienes que hacer. Esto ya es como la vuelta número 3 del patrón. Porque aquí en el centro todo esto se trabaja igual, cada 5 una bolita, pero aquí en vez de un punto vas a tener 3. ¿Vale? Entonces como la vuelta 3. Voy aquí, hago el motivo. Y ya van 5. Y 5. El motivo, 5, el motivo, 5. Aquí van 3. ¿Vale? Cuando lleguemos aquí a esta parte, como tú haces un motivo aquí y tienes que hacer otro aquí, lo que te queda en el centro es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a completar la vuelta y empezar una nueva con vosotros del revés y voy a hacer nada más que los comienzos porque si no se nos va a hacer muy pesado el vídeo. Termino la vuelta con los 5 puntos y cerrando aquí en el primer punto que hicimos. Cadena y giro. Como he terminado con 5 puntos, empiezo con 4 y termino con 4 también, porque en vez de 10 ahí en las cizas vamos a tener 8. 1, 2, 3, 4 y ya estoy un punto antes de la bolita. Hago la bolita, continúo separando con 5 bolitas, 5 bolitas. Cuando estamos aquí en el centro, que es este, en vez de tener 3, vamos a tener 4, el de la bolita, los 3 del centro y el de la bolita. Y luego ya, bolita, ¿vale? Voy a dar toda la vuelta. No empiezas con 4, empiezas con 5, ¿eh? Porque como te quedas uno más acá, digamos, de los 5 que has terminado, cierras ahí, tienes que hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminarías con este, el de la bola, 5, 6, 7 y 8. A ver, que vea desde aquí, del derecho, que del revés cuesta un poquito más de ver. Este no, que es donde va la bolita, y de aquí te quedan 1, 2, 3. Claro, te quedan 3 más 5, los 8. Vale. Bueno, pues rectifico eso. Y luego en el otro lado, aquí sí tienes los 8, ¿eh? Donde tienes la manga. Venga, continúo, que estoy del revés, haciendo la vuelta. Completé esa vuelta del revés y ahora también hice la vuelta ya que era del derecho, que era la siguiente vuelta, con en el motivo central con 2, 4, 6, 7 puntos. Y en los laterales tendría 6. Vale, pues siguiente vuelta, ahora sería otra vez del revés. Y ya aquí habría 9 y aquí habría 4. ¿Vale? Entonces,
empiezo del revés con los puntos que tenga hasta llegar a uno antes del motivo. Serían lo que tengo que hacer 1, 2 y 3 y luego ya para terminar solo uno. Voy a cambiar al gancho del número 3 porque, perdón, del 3 y medio, porque voy a hacer ahora como un trocito, 2 vueltas con el 3 y medio, 2 vueltas con el 3 y 2 vueltas con el 3 y medio de nuevo, como 6 vueltas, haciendo con menos numeración para que me entalle la cintura y dar la forma. Vale, pues entonces hago ahora esta vuelta que sería la vuelta, mira, he hecho ya 1, 2, 3, 4, 5 y sería ya la vuelta 6 la que voy a hacer del revés, que es la que va con 9 puntos y ya empezaríamos de nuevo con la 1. De nuevo empezaríamos con la 1 ya del derecho, ubicando aquí un postcor del centro. Bueno, pues voy a seguir haciendo esta primera del revés que va con los 9 puntos y luego nos vemos ya con la vuelta 1 para ubicar otra vez, porque además como nos vamos quedando con menos puntos aquí, quería explicarte esta zona. Terminar la vuelta, hago el punto que me faltaba, son un punto y ya cierro en el punto alto que hice al principio, hago una cadena y giro y vamos trabajando del derecho. Como ya he completado 6 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vuelvo a empezar con la 1 haciendo aquí el motivo en el centro y aquí en los laterales te van a quedar solo 2 porque tenías 4 y siempre hay que restarle 2. Entonces empiezo con 1 y termino con 1. 1 y ya hacemos el motivo aquí. Aquí con cuidado de que no es el primero, sino el siguiente el que tengo que coger para la bolita. Cierro, cadena, separo con 5 y voy haciendo la bolita hasta el centro, donde haré 5, la bolita, 5 y sigo. Cuando lleguemos a la parte de la otra manga, aquí harás la bolita, 2 puntos, la bolita. Voy a completar la vuelta. Pues entonces completas la vuelta haciendo el punto que te falta, cierras con punto deslizado, haces una cadena y gira. Y ahora haríamos como la vuelta 2 del patrón. Aquí nos quedan 2 puntos y ya que haríamos, pues a partir de ahí lo que hacemos es volver a recuperar los puntos. Tendríamos que tener, a ver, del derecho que se ve mejor. Aquí ya no voy a hacer más puntos post-core, porque si no tendría que hacer aquí 2, uno aquí y otro aquí. Y no quiero porque me va a quedar ahí, no va a quedar bien. Entonces prefiero ya recuperar los puntos. ¿Cómo? Pues voy a empezar haciendo aquí. Como voy hacia acá, porque voy del revés, voy a empezar haciendo el punto en el que estoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo como cuando empezamos aquí con 7, acordaros. Y terminaré con, como aquí va un motivo, 8, 9, 10, 11 y 12. Pues igual que cuando empezamos con los 12. Y ya a partir de la siguiente pues irá a 10, a 8, a 6, a 4 y a 2 de nuevo. ¿Vale? Así que ahora ya seguimos con el patrón hasta conseguir el largo. Estoy con el gancho del 3 y medio porque estoy estrechando, ya he dado vuelta con el 3 y medio. Voy a dar una más y daré como al final como otras 3 con el número 3, que lo tengo aquí preparado ya. Volveré otra vez al 3 y medio para otras 3 vueltas y ya hacia abajo hacia la cadera con el 4. Si me hace falta más anchura más abajo de la cadera, o sea, cuando ya llegamos al culete, pues podemos pasar a un 4 y medio. Vamos a ir dando forma con el gancho en vez de disminuir o aumentar. Aquí, como te digo, empezamos ya recuperando puntos. Hago mi primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya tengo el punto anterior al postcore. Hago el motivo
entro de atrás hacia adelante porque estoy del revés y voy haciendo 5, 1, 2, 3, 4, 5, hago la bolita que me coincide antes, 5 la bolita, 5 la bolita, aquí como es del centro un punto y la bolita detrás, bolita, punto, bolita, porque es el del centro, ¿vale? Bueno, pues así del derecho lo veis mejor. Vengo para acá, ¿veis? Entonces cuando llega ahí va bolita, punto, bolita. En la siguiente vuelta serían 3 puntos aquí, luego 5, luego 7, luego 9 y volvemos a empezar con la vuelta 1. Haciendo los cambios con los ganchos para ir dando forma. Y teniendo en cuenta que aquí, ahora en esta vuelta que estoy haciendo, van a ir desde, porque aquí va una bolita y aquí va otra, los puntos que quedan en el centro son 12. Para la siguiente vuelta van a quedar 10, 8, 6, 4, 2 y volveré con 12 y así. Vamos haciendo el largo hasta que, bueno, ya pasemos de cintura que estoy estrechando, abra un poquito en cadera y vayamos bajando al largo que quieras, como si quieres hacerlo hasta los pies. Voy a continuar y ahora nos vemos. He terminado el largo e incluso he hecho ya una manga y ahora voy a hacer la otra con vosotras. Pero os tengo que decir cómo he hecho el largo, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis que cerramos el canesú y yo seguí trabajando. Mira, a ver que no me moleste la manga. Yo he seguido trabajando y cuando he llegado a la cintura, para entallar un poquito en la cintura, he cambiado al gancho número 3,5 durante 3 vueltas, durante 5 vueltas con el número 3. De nuevo durante 3 vueltas con el 3,5. Y después he hecho 6 vueltas con el número 4 y el resto lo he trabajado con el 4,5 para que abajo me quede más cómodo, la parte de abajo quede aún un poquito más anchita. El total de vueltas, de contando desde arriba, porque así no nos vamos a liar, yo voy a contar la bolita central. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tú terminas con 10 bolitas, pero solo en esa vuelta, en la vuelta, como digamos, como en la vuelta 1 donde termina. Entonces tenemos central 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y termino con la 10. Y ya por último una vuelta en punto bajo, que esa está tejida con el número 4. Mentira, con el 4,5 para que me quede igual de cómodo. Pues la parte del cuerpo estaría lista y haríamos la manga. Entonces para la manga recuperamos puntos y vamos a tejer un largo de manga. La he tejido con el número 4 y tengo un total hasta el puño. Me voy a venir aquí al único motivo que nos queda central. Una desde arriba, desde el cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la 7 termino. Y ya haré una vuelta de disminución y empezaremos otra vuelta con puntos altos y alguna disminución más y ya la puntada de la trencita esta de retorcido, ¿vale? Que aquí he dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 retorcidos que son por 2 vueltas, como 16 vueltas y terminamos con el punto bajo. Esta manga globo que yo he hecho hasta debajo del codo, tú la podrías hacer hasta abajo y hacer un puño más pequeño, ¿eh? Eso ya a tu gusto. Empezamos añadiendo el material aquí en el centro de la manga, aquí en el centro de la ciza, pues aquí mismo, donde tengas un espacio, aquí mismo. A ver, a ver, a ver, a ver, que quiero entrar un poquito más hondo. Ahí.
hago una cadena y ahora voy a hacer, bueno, para empezar 3 cadenas para tener un punto alto, luego el resto de los puntos los voy a hacer con el punto, como yo lo hago con el comienzo desde el punto alto. Voy a ubicar aquí otra bolita, o en la siguiente vuelta ya la ubicaré. En esta vuelta no la voy a ubicar, creo, porque a ver, sería, aquí va una bola, ¿vale? Sabéis que antes de esta va una, entonces ahí no cuento, y ahora cuento 5, 1, 2, 3, el espacio es un punto, 4 y 5, y aquí iría una bolita, ¿vale? Pues la podemos hacer ya. Entonces hasta ahí, ¿cuántos puntos hay? Hasta este punto, que sería como la esquina, el primer punto de después de la esquina. Hay 1, 2, aquí hay otro, 3, en el espacio hay el cuarto, y aquí hago una bolita. 1, 2, 3, 4. Lo estoy haciendo del derecho esta vuelta, porque además que pertenece a hacerla del derecho. He hecho la bolita y ahora van 5 puntos. 1. Estoy escondiendo la hebra a la vez. En el espacio va un punto. 2, 3, 4 y 5. Y aquí, antes de la bola, va otra bola. 1, 2, 3, 4. Y continuamos con el patrón. Ahora tengo que hacer 5 puntos. Una bolita. Cinco puntos. Bola. Cinco puntos. Aquí tengo que hacer ya la bola central, ya tocaría hacerla, porque nos quedamos ahí en esa vuelta. 1, 2, 3, 4. Así que esto es como la vuelta, como si fuera la vuelta 1. Ya sabéis que en la siguiente vuelta tenemos que hacer una bola aquí, un punto alto en la bola que he hecho en el centro y una bolita aquí al lado de la bola. Continúo con 5 y voy a dar toda la vuelta así, porque ahora iría los 5, la bola, 5, la bola, ¿vale? Pero quiero ver cómo terminamos, como al llegar al final cuántos puntos nos quedan. Y estamos llegando ya al final, he hecho esa bola, ahora van 5, 1, 2, 3, en el espacio van puntos, 4 y 5,
Y entonces en este punto que va antes de la esquina va otra bolita. Tres y 4. Cierro, hago la cadena y a ver cuántos puntos hay hasta aquí. Aquí teníamos 4 y aquí tenemos 1, 2 y voy a hacer un tercero y 3. Para terminar con número impar tengo 3 y 4, 7. Aquí cierro. Una cadena y empiezo una nueva vuelta. Entonces, en la siguiente vuelta, como nos vamos desplazando con las bolitas hacia acá, hacia este sería como mi centro, donde van desplazándose las bolitas, pues en la siguiente vuelta aquí en el centro, en vez de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, tendremos 5, en la siguiente 3 y en la siguiente 1. Y cuando ya te quede solo un punto, en la siguiente serán puntos. ¿Vale? Hasta volver otra vez a tener aquí una cantidad de puntos y luego ir a menos. Venga, ahora la vuelta siguiente la hacemos del revés y tenemos que hacer hasta un punto antes de la bolita. O sea que hago 1, 2 y 3. Yo empiezo con el punto, pero tú puedes empezar con las 3 cadenas si quieres. 1, 2 y 3. Y aquí hago la bola. Como estoy de revés, entro de atrás hacia adelante. Ahora van 5 puntos la bola, 5 puntos la bola, teniendo en cuenta que cuando llegamos a esta bola central, aquí va una bola, un punto, una bola. Continúo y terminaría con la bolita y 2 puntos. Por eso me quedarían 5. Voy a completar. Ya estoy aquí en el final. He hecho esa última bolita y me quedan 2 puntos. 1 y 2. Cierro en el primer punto con un deslizado, cadena y giro. Y vamos a hacer la tercera vuelta desde que empezamos a hacer la manga. Entonces, ¿veis? Va quedando así. Ahora tendré aquí en el centro, en vez de 5, me van a quedar 3. Empiezo con 1 y 2. Y el 3, como aquí va una bola, el 3 este. Voy a hacer esta vuelta y la siguiente donde tengo un punto. Y ya nos vemos en la otra para que tú veas cómo vuelves a tener otra vez puntos aquí en el centro y luego van a ir a menos. Pero la explicación, bueno, ya sabéis que tenéis que seguir con el motivo. Que aquí, en esta vuelta aquí en el centro van a ir 3 puntos en vez de 1. Y en la siguiente van a ir 5. Y en la siguiente van a ir 7 y 9. Y luego ya de nuevo empezamos con la bolita. ¿Vale? Esto siempre ya es lo mismo, repetimos hasta tener el largo de manga, pero bueno, te voy a ver para lo que te digo. Voy a terminar esta vuelta y una más. Y en la siguiente nos vemos. Pues estaríamos en esta vuelta donde ya tengo hechas 1, 2, 3 y 4 vueltas desde que empezamos. Y me he quedado aquí con un punto nada más. Entonces, aquí tienes dos opciones. O empiezas la vuelta haciendo una bolita aquí y ya en la siguiente es donde recuperas puntos. O como yo, ya directamente hago puntos. Entonces, hago 1 en la bola, hago 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué 6? Porque ya aquí tengo que hacer una bola. 1, 2, 3, 4. Cierro y sigo con el patrón. 5 bolitas, 5 bolitas,
5 bolitas. Aquí irían 7, ¿vale? Cuando llegas al final, te van a quedar, aquí has empezado con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y vas a terminar, como aquí va una bola, con 1, 2, 3, 4 y 5 más. O sea, 11. Perdón. Vas a llegar al punto que tengas 11. En la siguiente vuelta vas a tener ya 9, luego 7, luego 5, luego 3, luego 1. Y de nuevo vas a volver a tener 11, ¿vale? A partir de ahora. Bueno, pues yo creo que ya está explicado. Tú sigue con el patrón, que aquí ahora en esta vuelta van 7, luego van 9 y luego va la bolita en el centro. Valen 5 bolitas, 5 y vuelves a empezar. Y ten en cuenta aquí siempre que cuando ya te quedas con un punto, tienes que recuperar puntos y vas a empezar con 6 y vas a terminar con 5 y vas a tener un total aquí de 11 y luego de 9, de 7, de 5, de 3 y de nuevo de 1 y vuelves a empezar, ¿vale? Bueno, voy a completar el largo, tú haz el largo que te guste, yo lo dejo hasta el codo, un poquito más abajo del codo para poderlo luego que me quede globito y haríamos el puño. He completado el largo de la manga. Yo contaba las bolitas desde el cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tengo el largo. Contando desde arriba, no desde donde empiezo, que tengo el hilo aquí abajito. ¿Vale? Contando desde aquí, desde el dibujo que te centra la bolita. Vale, pues igual que la otra manga, tengo las 7 bolitas y ya lo que hacemos es el puño. Vamos a dar un par de vueltas en puntos altos. La primera, como veis, de 2 puntos me quedo con 1, o sea, hacemos ahí disminución. Y después aquí me hará falta una disminución cada 3 o 4 puntos para conseguir tener un múltiplo de 6. Yo me tengo que quedar con 24 puntos. Tú tienes la opción, si no lo quieres tan estrecho, a mí me va bien. Es que se ve mucho más chico de lo que queda en realidad porque es como un punto elástico. Y aquí yo quiero que se me quede bien pegadito. A ver si me lo puedo poner aquí. Aquí. ¿Veis? Yo quiero que se me quede bien pegadito. Así. Y entonces por eso he puesto los 24 puntos. Pero si tú necesitaras más, tendría que ser 6 puntos más. Quédate con 30. Porque tiene que ser un múltiplo de 6. Venga, ¿cómo lo hacemos? Pues la última vuelta que te gira del derecho, pero es que a partir de ahora ya todo el tiempo vamos del derecho. Así que la primera disminución será haciendo 2 cadenas, nos vamos al siguiente punto y hago un punto alto y ahí tendría un punto en vez de 2. Y ya simplemente hago un punto sin terminar en el siguiente, sin terminar y termino. Un punto sin terminar en el siguiente, sin terminar y termino. Y así toda la vuelta. Ahora mismo en vez de 6 puntos tengo 3. Y cerramos aquí, arriba no en las 2 cadenas, sino en el siguiente puntito, ahí. Tengo 28 puntos y quiero cerrar a 24. Me tengo que quitar 4 puntos. Entonces, si yo divido 28 entre 4, me van a salir como que cada 7 puntos y medio hago una disminución. Bueno, pues lo vamos haciendo. Tampoco tiene que estar exacto. Aquí tengo un punto. Me voy aquí al siguiente y ya aquí voy a hacer ya una disminución. Tengo 1 y ahora voy contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a hacer otra disminución. Un punto sin terminar, un punto sin terminar. Ahora tengo 8. ¿Vale? Vamos haciendo así y disminuimos esos 4. Ya tengo disminuidos 2. Me faltan que disminuir otros 2. Los reparto. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voy a hacer otra disminución ya.
14, 15, 16, 17, 18, 19, venga, en el 19 voy a hacer otra disminución. Y ya tengo las 4 disminuciones. Así que ya el resto tiene que ser que me queden ya 5 puntos porque tengo que tener 24. Si tengo 19, 20, 21, 22, 23 y este debería ser el último, 24. Miro, ¿veis? Y ese era el último. Aquí cerramos con deslizado, una cadena. Y ya yo no voy a disminuir, ya no puedes disminuir más. Mira, queda un espacio grande, lo que pasa que después con la otra puntada se queda más encogidito. Pero con 24 puntos tenemos. Que ves que no, pues déjale 30. Y vamos a empezar ya con la puntada de las trenzas que van en relieve. Van 2 puntos tejidos por detrás y luego sobre 4 puntos vamos a hacer la trenza. Empezaremos siempre igual, ¿vale? Siempre empezaremos con los 2 relieves por detrás. Entonces cojo, a ver que no me líe yo con las disminuciones, ¿eh? Porque yo hice una disminución. Venga, aquí esto sería una disminución, estos 2 puntos. Entonces tengo que coger así. El de las cadenas y ese, ahí. Y 2 cadenas. Ese sería mi primer punto de relieve por detrás, el siguiente en relieve por detrás y ahora va una trenza. Doble lazada, salto 2 puntos y los 2 siguientes los trabajo en punto alto triple, perdón, doble, con 3 sacadas, 1, 2 y 3. Doble lazada de nuevo y me vengo 1, 2 a los 2 que me he dejado atrás y los trabajo 1, 2, 3 sacadas, doble lazada y el siguiente en relieve por delante, 2 y 3. Y esta es la secuencia que vamos a estar repitiendo hasta quedarnos sin puntos. Ahora iría normal con una lazada nada más, 2 puntos en relieve por detrás, 1 y 2. Esta es una disminución, hay que cogerlo juntos. De nuevo hacemos un cruce, doble lazada, salto 2 puntos y los 2 siguientes en relieve por delante. En punto alto doble, 1 y 2. Doble lazada y me vengo aquí a los que me he dejado y lo trabajo en punto alto doble, en relieve por delante. 1 y 2. Lazadas y, perdón, 1, 2 lazadas y 1, 2 y 3 sacadas. Y continuamos con 2 relieves por detrás, 1 y 2. Aquí cuidado porque eso es una disminución, tengo que coger los 2 y de nuevo un cruce. Vamos a completar la vuelta así. Terminas la vuelta, coincide que has hecho el cruce, la trenza. Y en el primer punto relieve que hiciste por detrás, aquí que sería en la segunda cadena, porque tú haces relieve con punto bajo y 2 cadenas. Ahí en la segunda cadena subes con, o sea, cierras con un deslizado y sube con una cadena. Y ahora vamos a hacer la vuelta 2 del patrón que se repite, porque esta sería como la vuelta 1 y ahora la vuelta 2. Y después vamos repitiendo 1, 2, 1, 2. Siempre el primero es un relieve por detrás, así que hago un punto bajo y 2 cadenas. El punto bajo lo cojo un relieve por detrás y el siguiente punto hago un relieve por detrás. Y ahora, aquí no tenemos que hacer cruce, aquí trabajamos los 4 puntos que nos encontramos en relieve por delante. 1, el segundo lo tienes que buscar por aquí,
2, 3 en punto alto normal, que no es doble, y 4, pero sí en relieve por delante. Y ahora 2 relieves por detrás, 1 y 2. Y de nuevo los 4 relieves por delante, 1, 2, 3, 4. Ahora van 2 relieves por detrás, 1 y 2. De nuevo 2 relieves, perdón, 4 relieves por delante. Vamos a completar así la vuelta. Ya completé la vuelta. En la segunda cadena un deslizado y una cadena. Volvemos a repetir la vuelta 1 y 2. ¿Veis que van quedando los cruces? Bueno, pues hemos hecho un cruce, ¿no? Yo voy a tener en total un cruce completo, que sería el cruce más la vuelta 2. O sea, la vuelta 1 y la vuelta 2 es un cruce. Tenemos que tener la vuelta 1 y la vuelta 2 un total de 8 veces, que serían como 16 vueltas, ¿no? Bueno, pues vuelvo a hacer como la vuelta 1 otra vez, que sería ya mi segunda vez que la hago de las 8 que tengo que hacerla. Y siempre empiezo punto bajo en relieve por detrás con 2 cadenas y un punto relieve por detrás. Ahora, como es la vuelta 1, tengo que hacer doble lazada, saltar 2 puntos y en los 2 siguientes, que son relieve, ya se están viendo mejor para cogerlo, porque ya vienen en relieve por delante. Doble lazada, me vuelvo hacia atrás y trabajo los 2 que me he dejado en relieve por delante con doble lazada. Repito 2 relieves por detrás. Y esto es todo lo que tenemos que saber de cómo se trabaja el puño. Completo la vuelta 1, cierro y hago la vuelta 2, que son 2 relieves por detrás, 4 relieves por delante, 2 relieves por detrás, 4 relieves por delante. Volvería a la 1, así hasta tener los 8 cruces que necesito para el largo que yo he querido. Lo puedes adaptar a tu largo. Para finalizar el puño, solo una vuelta en punto bajo. Y listo. Ahora estoy con el cuello. En el cuello he dado una primera vuelta en punto bajo, un punto sobre cada punto, pero en las cadenas no he dado punto, ¿vale? Aquí me he ido directamente al punto de la esquina y ya he saltado a los puntos. Y estoy dando una segunda vuelta, que ya lo estoy terminando, en punto deslizado, para que se nos quede un poquito más cerrado. Además, aquí no estoy teniendo miramiento de si estoy apretando o no, porque como tengo mucho cuello, mi cuello era muy anchito, y yo lo quiero cerrar, pues no me importa que me quede más ajustadito, que ya sabéis que muchas veces el punto deslizado este que estoy haciendo como segunda vuelta puede llegar a, como no te haya dejado un tamaño grande de cuello, a que te cierre demasiado el cuello. Pero en mi caso, como yo es lo que quiero conseguir, pues no lo estoy haciendo ni flojito ni nada, lo estoy haciendo más bien apretadito. Punto deslizado hasta el final. A ver, un momentito, que aquí como estoy ya mal puesta porque estoy de pie, ahí lo había hecho mal. Vale, ya quiero terminar contigo, así que voy a llegar para ver el resultado de esta última vuelta en deslizado. Aquí vamos, ya está, hasta aquí sería. Este es mi último, creo, voy a ver. No, voy a dar uno más. Aquí. Y ahora sí, deslizaría en el primero y podemos cortar la hebra.
y rematarla. Bueno, pues me ha quedado el cuello más cerradito como yo quería, pero bien para que me entre en la cabeza y todo, ¿eh? Si yo hubiera querido dar otra segunda vuelta, la podría haber dado. En mi caso, yo me hubiera ido aquí a la hebrita esta de aquí atrás del todo y podría dar otra vuelta en deslizado en esa hebra. Pero bueno, yo creo que lo dejo ya. Que así está bien, me lo voy a probar, lo voy a ver. Y en caso de que no, pues podría dar otra vuelta. Pero no quiero yo meterle más, me parece. Además ya hemos hasta cortado la hebra, que ya la hebra lo que hacemos es esconderla. Rematarla, la de los puños también. Y la parte de abajo y lo tendríamos listo. Eso lo dejaría como mi parte trasera y esta como mi parte delantera. Mira cómo queda si le damos esa segunda vuelta que yo dije de deslizado cogiendo la hebrita de detrás. He pasado al 3,5 y al final sí que se lo estoy haciendo porque me seguía quedando amplio. Y para cerrar un poquito, si te coges un gancho más pequeño y vas haciendo aquí el deslizado aquí detrás, aparte de que te queda un cordoncito muy bonito, te va a cerrar un poquito más. Así que vamos a completar esa vuelta. Vemos el resultado final. Anímate a hacerlo porque yo lo he hecho en este material de lanita, lo puedes hacer en moher, lo puedes hacer en angora, en algodón, con manga larga como yo lo he hecho, con manga globo, con manga francesa corta. Adáptatelo a tu gusto, lo puedes convertir en suéter, no tiene por qué ser un vestido si no te gustan o no te lo quieres hacer. Este mismo patrón se puede utilizar para infinidad de proyectos. Simplemente, pues eso, te tomas de guía lo que es el canezu, que es lo importante, y ya le das el largo que quieras, y a la manga, y de lo mismo, le das el largo que quieras, e incluso un vestido largo hasta abajo, como tú quieras, las ganas que tengas de tejer. Para mí es lo que yo quería conseguir, así que yo estoy súper feliz de nuevo una nueva semana poderte enseñar esta maravilla de prenda. Nos vemos muy prontito. Gracias por acompañarme.